a pesar de las críticas que recibió, el triunfo de Madero puede contribuir a estabilizar la vida la dinámica entre los partidos políticos. En este momento, en este contexto en el que se están discutiendo reformas importantes, tanto las reglamentarias como las reformas constitucionales, es muy importante que los partidos estén en un momento de solidez para que puedan discutir, debatir esos asuntos que son de interés para todos nosotros, de tal suerte que los temas propiamente partidistas, que son, si se quiere, temas privados, particulares de un grupo, pasen a segundo plano. Un partido que está en una situación de conflicto, en una situación de inestabilidad o de desequilibrio interno, difícilmente es un protagonista confiable y más o menos tratable en un proceso de reforma como en el que estamos involucrados. Yo espero que sí y creo que sí. Creo que sí, en primer lugar, porque si miramos a la historia de este partido, este no sería la primera vez que tienen un conflicto serio. Este conflicto es probablemente más serio que los anteriores, que cualquier otro que yo pueda recordar. Sin embargo, me parece que dentro del propio partido hay mecanismos que ayudan a remediar, a subsanar, a curar las heridas y sobre todo porque no les conviene mantenerse peleados. Hemos visto cómo, y además en otros países pasa lo mismo, un partido que está peleado, un partido que tiene conflictos internos, pierde las elecciones o pierde muchos votos. Entonces los panistas eso lo saben y claro que no les conviene. Entonces van a hacer un esfuerzo muy grande por reconciliarse, lo cual no quiere decir que no guarden resentimientos y haya querellas que no van a salir a la luz probablemente, pero yo creo que se va a poder restablecer el funcionamiento normal del partido. Hay varios temas que podríamos tocar con esto. Primero podríamos decir qué significó que la militancia votara por el presidente y por la planilla del Comité Ejecutivo Nacional. Es desde luego una fórmula democrática muy importante, muy notable, pero por otro lado también pues, se presta a muchas manipulaciones. Hay que tomar en cuenta que Acción Nacional tiene en este momento 3 gobernadores y los gobernadores son muy fuertes ellos mismos, sin necesariamente recurrir el apoyo del partido. Entonces, por ejemplo, el gobernador Moreno Valle de Puebla ocupó un lugar muy prominente y movilizó a muchos votantes. Es muy probable que el gobernador Moreno Valle esté mirando hacia el 2018 con los ojos puestos en Los Pinos. La pregunta que tiene que hacerse en este momento Gustavo Madero es si está dispuesto a lidiar él solo con los gobernadores que tienen recursos importantes, en algunos casos mucho más fáciles de manejar que los que tienen los partidos, si él puede hacerlo solo o si requiere de alianzas con otros grupos, como sería el caso del grupo calderonista. Yo creo que para hacer contrapeso a los gobernadores es muy importante que el partido sea un partido fuerte y no será fuerte si está dividido. Nuevamente, un argumento adicional para que se reconcilien. Necesita de los calderonistas Madero para poder hacer contrapeso, ya sea al gobernador Moreno Valle o al gobernador de Sonora o al gobernador de Baja California Sur. Entonces, eso es muy importante, porque lo que menos le conviene al partido, ya lo vimos, es tener un candidato muy fuerte y estar el partido demasiado débil. Eso ocurrió en 1999 con la candidatura de Vicente Fox, que no fue elegido, su candidatura fue por aclamación, no hubo realmente una elección democrática. Entonces yo pienso que el primer tema que tiene que resolver en el corto plazo Acción Nacional o el dirigente Gustavo Madero es justamente el de cómo idear, cómo imaginar un contrapeso al poder de los gobernadores. El otro punto importante es qué vamos a hacer con esta militancia. Es una militancia sincera, auténticamente comprometida con el partido, porque hemos hecho algunos análisis estadísticos y es muy interesante ver cómo en algunos estados
hay una militancia muy grande, pero el voto que recibe Acción Nacional en esos estados no corresponde a esa militancia. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que a lo mejor la militancia la ha inflado el gobernador, a lo mejor que los militantes están ahí para recibir el regalo o la prebenda o el apoyo de un programa social, pero en el momento de ir a depositar su voto en la urna tiene otro candidato en la cabeza. Entonces, eso ocurre, por ejemplo, en el caso de Puebla, hay más militantes que votos. En el caso de Jalisco pasó un poco lo mismo. Entonces, eso es lo que revela el análisis de la militancia. Por consiguiente, hay que ser muy cuidadosos con la militancia. ¿Cómo hacemos para que sea una militancia no de acarreados, sino una militancia auténtica? Y en este caso, en la última elección interna, sugiere que algunos gobernadores han recurrido a los métodos tradicionales de movilización de votantes. Ese sería un segundo tema. Yo creo que el tercer tema que tienen que resolver los panistas es un tema mucho más difícil, y es la discusión acerca de qué tipo de programa de gobierno están dispuestos a diseñar. Acción Nacional en este momento está dividida. La división entre corderistas y maderistas no se limita a ser una lucha por el poder. Hay una diferencia ideológica importante, encuentro, entre las dos corrientes. Por un lado está, yo diría, el grupo, la corriente más liberal, sobre todo en términos económicos, de política económica, y por otro lado está la corriente que se mantiene fiel a la tradición demócrata cristiana del partido. ¿Eso qué significa? Por un lado, que quienes promueven un programa liberal mantendrían la continuidad de política económica, la misma que el país ha tenido en los últimos 30 años, que no nos ha traído crecimiento. En cambio, la corriente demócrata cristiana quizás sugiere un programa económico, de política económica distinto, que podría ser más efectivo para resolver los problemas que hemos tenido, concretamente el problema de crecimiento de la economía.